Capítulo 6. Primer día en la UA. El metro se mecía suavemente por las vías mientras Ryo Tanaka estaba sentado, recostado contra el asiento rígido, su flamante uniforme de la UA contrastando con su habitual mirada de indiferencia. Deslizó el pulgar por su teléfono, sin prisa. Otro titular, otro rumor exagerado, otra filtración exclusiva. Olmiger confirmado como profesor de la UA. Una nueva era de la educación heroica comienza hoy. Afortunados estudiantes conocerán al símbolo de la paz en el aula. Ryo soltó un gruñido bajo y aburrido. Otra vez con esto, murmuró, arrojando el teléfono a su mochila y cerrándola de un tirón. Se echó hacia atrás, dejando caer la cabeza contra el duro reposacabezas. Encima de él, varias manos se aferraban a las barras superiores. Trabajadores apresurados, algunos charlando, otros con auriculares. Nadie le prestaba atención, y él lo prefería. Su mirada se desvió por la mezcla de personas en traje, sudaderas baratas y ropa informal. Era el único estudiante allí. Ryo chasqueó la lengua. Realmente espero que el primer día no sea una mierda. El tono de anuncio resonó por el vagón, señalando la siguiente estación. Las puertas se abrieron y la multitud se movió al instante. Ryo se puso de pie, se echó la mochila al hombro y salió, subiendo las escaleras mecánicas desde el subterráneo hasta que emergió a nivel de calle. La calle vibraba con movimiento. Coches, charlas, vendedores ambulantes, edificios altos que reflejaban la luz de la mañana. Mientras caminaba por la acera, comenzó a notar a otros usando el mismo uniforme que él. Rostros desconocidos, algunos nerviosos, otros emocionados. Grupos hablando animadamente sobre sus quirks y expectativas. Ryo no se acercó a nadie. Simplemente se ajustó la mochila y siguió caminando. Y entonces lo vio. La imponente puerta de la UA, demasiado grande para cualquier escuela normal, parada allí como un punto de referencia visual imposible de ignorar. Había pasado por ella durante el examen de ingreso, pero ahora se sentía más real, más pesada. Ryo se detuvo. Observó la corriente de estudiantes entrando. Miró hacia el colosal e impecable edificio, los amplios pasillos visibles a través de las ventanas. Se quedó quieto durante unos segundos. Sí. Quiero volver a casa, murmuró, sin molestarse en ocultar su decepción. Algo en ese lugar le molestaba. Una sutil presión en el pecho, una sensación de amenaza. Como si toda la experiencia hubiera sido diseñada para salir mal. Como si estuviera entrando en el tipo exacto de escenario donde se desarrollarían grandes problemas. Pero el pensamiento fue cortado abruptamente cuando alguien chocó contra su hombro. Ah. Lo siento, hombre. Dijo la persona en inglés, con voz rápida y nerviosa. Ryo se giró lo suficiente para ver a un chico rubio de ojos azules, con una mochila colgada de los hombros, un teléfono en una mano. El chico saludó rápidamente con su mano libre mientras se apresuraba a pasar. Gracias, adiós de nuevo, papá. Gritó por encima del hombro a un hombre en la distancia que le devolvió el saludo. Luego se apresuró hacia el edificio como si estuviera compitiendo contra el tiempo. Ryo lo observó durante 2 segundos. Raro, comentó, sin emoción. Luego volvió a mirar el edificio gigantesco frente a él. Estaba registrado bajo su habitual nombre falso, Rito Takeda, y esperaba poder permanecer invisible tal como lo había hecho en todas las demás escuelas. Respiró hondo por última vez en la puerta, apretó la correa de su mochila, y finalmente entró. Allá vamos, murmuró. Yo elegí este lío. Ahora tengo que ver a dónde lleva. Y así, dio el primer paso en el camino que se había labrado a sí mismo, aunque una parte de él deseaba desesperadamente poder volver a casa y olvidarse de todo esto. Ryo caminó por el brillante pasillo de la UA, las paredes blancas reflejando la luz del sol que entraba por las amplias ventanas. El silencio allí era extraño. Los únicos sonidos eran el eco de sus propios pasos y, ocasionalmente, una voz distante de otra clase. Caminó lentamente, sus ojos cansados desviándose hacia las placas con los nombres en cada puerta hasta que encontró la que estaba buscando. 1A. Se detuvo. Miró fijamente la puerta. Era enorme. Ridículamente enorme. ¿Qué clase de gente camina aquí? Murmuró, frunciendo el ceño. Parece que construyeron esta mierda para un ogro. Era como si la escuela esperara que un titán se uniera al curso de héroes. Pero Ryo abrió la puerta de todos modos. La madera maciza se deslizó a un lado con un suave clic. Dentro, varios estudiantes ya estaban dispersos entre los escritorios. Algunos charlaban emocionados, otros parecían observar a quien entraba. Pero Ryo no prestó atención a nadie,
porque lo que captó su atención de inmediato fue un escritorio en la esquina lejana, pegado a la pared, un poco aislado. La promesa perfecta de paz social. Una pequeña y cansada sonrisa se dibujó en sus labios. Perfecto. Caminó hacia allí como si se estuviera quejando de la vida con cada paso, y probablemente lo estaba haciendo, al menos en su cabeza. Tiró su mochila al suelo, se dejó caer en la silla y cruzó los brazos sobre el escritorio, inclinándose hacia adelante para dormir. Creo que tomaré una siesta, hasta que aparezca el profesor, murmuró, cerrando los ojos. Al menos durante unos 20 segundos, porque un ligero golpeteo en su hombro le hizo fruncir el ceño. Lo ignoró. Otro golpe. Luego otro. Y luego varios golpes rápidos e insistentes, como un pájaro carpintero literal atacando su hombro. Ryo giró la cabeza, la irritación marcada en sus ojos. ¿Quién? Era el chico rubio apurado de la puerta. Dash. Parecía preocupado, con las manos ligeramente levantadas. Lo siento. En serio, lo siento mucho. Dijo el rubio rápidamente. No me respondías, así que pensé que habías muerto o algo así. Ryo inhaló lentamente antes de responder, en inglés fluido, lo que hizo que los ojos de Dash se abrieran de par en par. Lo entiendo. ¿Qué quieres? Preguntó sin rodeos. Ah. ¿Hablas inglés? Dash prácticamente explotó de alivio y alegría. Amigo, gracias a Dios. Pensé que tendría que intentar hablar japonés todo el día. Todavía confundo algunos sonidos, así que nadie me entiende, y, Ryo hizo una mueca de cansancio. Sí, solo aprendí inglés porque tuve clases particulares cuando tenía 7 años. Dash abrió una enorme sonrisa. Eso es genial. ¿Quieres ser mi amigo? Ryo lo miró fijamente durante unos segundos, completamente inexpresivo. Luego levantó una ceja. No, dijo, de la manera más directa y sincera posible. Apenas nos conocemos. Y estaba durmiendo. Y simplemente giró la cabeza y se acostó sobre el escritorio de nuevo. Dash permaneció allí por un momento, absolutamente conmocionado, y luego lo intentó de nuevo. Pero podemos conocernos. ¿Podemos hablar ahora? ¿O más tarde? ¿O sentarnos juntos durante los descansos? ¿Puedo? No, repitió Ryo, sin abrir los ojos. Dash suspiró, pero no se fue. Se sentó en la silla a su lado, claramente decidido a seguir hablando incluso mientras era ignorado. Ryo se movió, molesto. Genial, el día ya está empeorando, murmuró para sí mismo. Pero el universo lo escuchó. Y se rió en su cara. Quita los pies del escritorio. Eso está completamente en contra de la etiqueta del aula. Cállate, 4 ojos. Me sentaré como me dé la gana. Ryo levantó lentamente el rostro, su estómago encogiéndose al reconocer perfectamente una de las voces. Unos pocos escritorios más adelante, Bakugo, el mismo demonio rubio de la secundaria, solo que más fuerte y aún más enojado, estaba discutiendo con un chico de cabello azul oscuro y postura perfecta. Ryo se pasó una mano por el rostro. Tienes que estar bromeando, murmuró, derrotado. De todas las clases posibles, ¿tenía que ser esta? Sabía que Bakugo había aprobado, la tabla de resultados del examen lo hacía obvio, pero estar en la misma clase era otra historia. Casi una broma cruel del destino. No puede empeorar, ¿verdad? Pensó, sabiendo ya que era una frase terrible. La respuesta llegó al instante. La puerta se deslizó. Eizuku Midoriya entró corriendo, abrazando su mochila contra el pecho, mirando a su alrededor con esa típica expresión nerviosa. Ryo se congeló. Su expresión se convirtió en piedra, una mezcla de shock y terror absoluto. Dash, que todavía estaba hablando solo a su lado, finalmente se dio cuenta. Oye, hermano. ¿Estás bien? Ryo se quedó inmóvil, mirando a Midoriya como alguien que ve un fantasma de un pasado que desearía que siguiera enterrado. Porque ahora era oficial. Este día iba a ser horrible para Ryo. La charla caótica dentro de la clase 1A se detuvo abruptamente cuando una voz arrastrada, aburrida y seca atravesó la atmósfera. Están haciendo demasiado ruido tan temprano por la mañana, toda la clase se congeló. Aizawa Shota, envuelto en su tradicional saco de dormir como una oruga demasiado cansada para existir, estaba en la puerta. Su cabello desordenado y sus profundas ojeras lo hacían parecer como si hubiera salido de una tumba justo segundos antes de aparecer allí. Una chica rosa de pelo corto murmuró. Pero, ¿no debería él vestirse como un profesor? Bakugo resopló. ¿Qué demonios es esto? ¿Este tipo es realmente de la UA? Ida inmediatamente enderezó su postura, casi rompiéndose la columna vertebral por tanta rigidez formal. Profesor.
La clase se disculpa por no estar debidamente organizada para recibir su presencia. Asumo toda la responsabilidad y, cállate, dijo Aizawa sin siquiera mirarlo. Aún no he empezado a dar órdenes. Ida se congeló como un robot apagado. Dash le susurró a Ryo. No entendí ni una palabra de lo que dijo, pero este tipo parece bastante duro. Ryo ni siquiera se movió, solo ralentizó su respiración como si algo dentro de él se hubiera apagado. Aizawa arrastró el saco de dormir hasta el frente de la habitación y lo dejó caer al suelo como si fuera basura extremadamente valiosa. Bien, se rascó la cara con aburrimiento. Son la clase 1A de este año. Si siempre son así de ruidosos, va a ser un infierno para mí. Luego sacó un uniforme de educación física de la UA de dentro del saco de dormir, presentándolo a la clase, que todavía estaba procesando todo. Pero antes de nada, dijo, con la expresión completamente muerta, vamos a empezar con una prueba de aptitud física. Pónganse estos uniformes de educación física y encuéntrenme en el campo en 5 minutos. 5 minutos. Chilló Kaminari, prácticamente saltando de su asiento. No se quejen, continuó Aizawa. Los héroes no tienen tiempo para lamentarse. Bakugo se puso de pie, una sonrisa feroz extendiéndose por su rostro. Por fin, algo interesante. Midoriya tragó saliva, tratando de encontrar valor. Esto va a ser como una prueba sorpresa. Dash levantó las manos. Hombre, no estoy entendiendo nada de esto. Tradúceme lo que están diciendo. Aizawa dio la espalda. Ahora tienen 4 minutos y medio. La puerta se cerró tras él. La sala estalló en un caos instantáneo. Sillas raspando, estudiantes tropezando entre sí mientras intentaban averiguar por dónde correr. Dash tiró ligeramente de la manga de la sudadera con capucha de Ryo. Vamos, hombre. Todo el mundo va a algún sitio y necesito un guía. Ryo dejó escapar un largo y pesado suspiro, se levantó como alguien que acepta su miserable destino y siguió el flujo de la clase, todo mientras deseaba que el día terminara ya. Tomó unos minutos para que toda la clase 1A se cambiara a sus uniformes de gimnasia y se reuniera en el campo, formando una línea razonablemente organizada. Cada uno de ustedes se someterá a una prueba de aprehensión de quirks. Sé que es un poco repentino, pero si quieren convertirse en héroes, no tenemos tiempo para ceremonias de ingreso u otras actividades innecesarias. Así que seré directo. Probaré y analizaré cada uno de sus quirks a través de ejercicios sencillos, explicó Aizawa, sacando algo que parecía un smartphone de su bolsillo. Takeda, obtuviste el primer lugar en el examen práctico, ¿verdad? ¿Cuál fue la distancia más lejana que lograste lanzar una pelota de softball en la secundaria? Preguntó Aizawa, lanzando una pelota que Ryo atrapó en el aire, atrayendo la atención de la clase hacia Rito. Ryo miró la pelota frente a él en silencio y respondió sin rodeos. 61 metros, creo. TCH, ¿solo 61 metros? Murmuró alguien por lo bajo. Aizawa dejó escapar un pequeño suspiro. Intenta de nuevo, pero usa tu quirk esta vez. Ryo levantó una ceja, mirando fijamente al profesor. ¿En serio? ¿Quieres que use mi quirk de verdad? Sí. Con todo lo que tienes. Confirmó Aizawa, sosteniendo el smartphone. Ryo suspiró, preparándose. Dash le dio una palmada en la espalda, tratando de ser amigable. Ve con todo, hombre. Muéstrales lo que puedes hacer. Ryo hizo una mueca de desagrado, casi irritado por la invasión de espacio personal, pero rápidamente lo ignoró. Caminó hacia el centro de la marca en el suelo, sus ojos verde esmeralda fijos en la pelota. Activó su transición inercial. Un sutil resplandor verde comenzó a emanar de su cuerpo, su esclerótica oscureciéndose, sus pupilas brillando intensamente mientras su energía interna fortalecía cada músculo a un grado sobrehumano. Intentaré controlarme mejor esta vez. Ryo lanzó la pelota con tanta fuerza que su movimiento pareció un borrón. El sonido de la pelota rompiendo la barrera del sonido resonó por todo el campo. Una ola de viento barrió el área, haciendo que todos retrocedieran y se cubrieran la cara del fuerte vendaval. La pelota se desvaneció entre las nubes, dejando solo un agujero visible por donde había pasado. La clase se quedó boquiabierta, incapaz de creerlo. Aizawa revisó su dispositivo y, después de unos minutos, mostró la distancia a la clase. 17,034 metros. Eso es una locura. Probablemente aterrizó en otra prefectura. Exclamó Kirishima, impresionado. Sabía que era fuerte por las clasificaciones, pero esto es demasiado, murmuró Kaminari, tratando de forzar una sonrisa. TCH. Claramente puedo hacerlo mejor. Espetó Bakugo, rechinando los dientes.
Ryo regresó a la línea, indiferente, ignorando a Dash que seguía emocionado a su lado. Amigo, ¿cómo funciona tu Kirk? ¿Cómo? Esa aura verde extraña. Tus ojos volviéndose verdes y negros, Rito le lanzó una breve mirada y optó por ignorarlo, volviendo a su postura relajada. El resto de la clase, sin embargo, estaba dividida entre la emoción y la cautela. Algunos estaban ansiosos por probar sus propios quirks, mientras que otros se quedaron en silencio, como Momo, Todoroki, Ida, y Midoriya, perdido en sus pensamientos, tratando de recordar dónde había escuchado antes el nombre Rito Takeda. Pero su concentración fue interrumpida por la voz de Aizawa. ¿Van a mantener esta actitud todo el tiempo? Interrumpió Aizawa con una mirada oscura en sus ojos, haciendo que el resto de la clase se callara al instante. ¿De verdad creen que este lugar es un patio de recreo donde pueden tontear? Algunos de ustedes pueden sentirse confiados en sus habilidades, pero no toleraré errores o juegos. Este no es un espacio para exhibiciones de poder inútiles. Así que este será el trato. El que quede en último lugar, en las 8 pruebas combinadas, será considerado incompetente y castigado con la expulsión, anunció, choqueando a parte de la clase. Aizawa se pasó una mano por el cabello mientras los miraba con ojos cansados y una sonrisa amenazante. Bienvenidos al curso de héroes de la UA. Con el anuncio de una posible expulsión, la atmósfera alrededor de la clase cambió drásticamente. El entusiasmo y la emoción fueron rápidamente reemplazados por un peso aplastante. Algunos estudiantes tragaron saliva, otros comenzaron a sudar frío. Para muchos, la idea de ser expulsados antes de que terminara el primer día de clases era simplemente inimaginable. Esto es una broma, ¿verdad? Murmuró Kaminari, su confianza desmoronándose ante la expresión seria de Aizawa. No lo parece, respondió Tsuyu, sus ojos observando cuidadosamente al profesor. No parece que esté mintiendo. Aizawa observó sus expresiones y dejó escapar otro suspiro cansado. El miedo es una herramienta poderosa. Úsenlo a su favor, o serán aplastados por el peso de las expectativas. Ahora, comencemos las pruebas. Las pruebas físicas comenzaron una tras otra, y rápidamente se hizo obvio para la clase 1, a quienes eran los dos monstruos indiscutibles del grupo. Primera prueba. Carrera de 50 metros. Dash ya estaba inquieto en la línea de salida, su pie golpeando contra el suelo como un tambor. En el momento en que sonó la señal, el rubio simplemente se desvaneció en un borrón dorado, moviéndose tan rápido que el sensor electrónico no registró nada. La máquina emitió un pitido, parpadeó, se reinició, y nada. ¿Se bloqueó? Aizawa parpadeó lentamente. Dash apareció al otro lado, riéndose. Wow. Creo que fui demasiado rápido. Ryo corrió justo después de él. Fue rápido, extremadamente rápido, pero aún dentro de lo que la máquina podía rastrear. 0,9 segundos. ¿Estás bromeando?, murmuró Kaminari, aturdido. Segunda prueba. Carrera de resistencia. La pista apenas había sido presentada cuando Dash ya había completado 27 vueltas, como si solo estuviera dando un paseo. Ryo mantuvo su propio ritmo, sin superar a Dash pero superando absolutamente a todos los demás en el campo con su velocidad de más de 200 km por hora. Él, ni siquiera parece estar esforzándose, comentó Momo, confundida. Ni él. Mina señaló a Dash, que pasó zumbando junto a ella por centésima vez, gritando. Solo estoy calentando. Bakugo apretó los dientes tan fuerte que casi se le rompe la mandíbula. 2 fanfarrones, TCH. Tercera prueba. Pasos laterales y salto de longitud. Dash se movió tan rápido que parecía que había 3 versiones de él a la vez. En el salto de longitud, nadie siquiera lo vio saltar. Simplemente cruzó todo el arenero en un instante. Sus compañeros de clase comenzaron a aplaudir, inseguros de si acababan de presenciar técnica, o pura locura. Cuarta prueba. Fuerza. Ryo agarró el dispositivo con calma, y la máquina se arrugó como cartón en sus manos, dejando escapar un triste crujido. Ryo se congeló. Ah, voy a tener que pagar por eso, ¿verdad? Si se rompe debido al uso del Kirk, la escuela lo cubre, respondió Aizawa automáticamente, ya escribiendo algo en su portapapeles. Pero por favor, intenta no destruir el resto. Quinta prueba. Lanzamiento de pelota. Dash fue primero. Hizo girar su brazo tan rápido que parecía una hélice, y cuando lanzó la pelota, cortó el aire con un suave boom, aterrizando a 794 metros de distancia. Pero Dash no parecía muy impresionado con el resultado. ¿Ese es mi límite? Esperaba lograr algo como ese chico Rito, mientras los dos monstruos seguían demoliendo cada prueba. Midoriya parecía estar implosionando mentalmente con la presión.
El chico se acercó para el lanzamiento, con las manos temblando. Aizawa ya lo estaba mirando con ojos entrecerrados y sospechosos. Midoriya lanzó, y no pasó nada. El profesor borró su kirk por un momento y lo reprendió duramente. Ryo miró al chico de pelo verde con un atisbo de lástima. Honestamente, no creía que Midoriya fuera a pasar esta evaluación. Después de todo, ¿qué podría hacer alguien sin kirk? Midoriya respiró hondo, luchando contra el miedo, y luego lo intentó de nuevo. Y fue entonces cuando la explosión de energía envió la pelota volando tan lejos que varios estudiantes se quedaron boquiabiertos. El monitor mostró la distancia, y la clase estalló en vítores. Ryo se quedó paralizado en el sitio. ¿Qué? Miró a Midoriya con una mezcla de confusión y genuina sorpresa. Hasta ese momento, Ryo había estado absolutamente seguro de que el chico de pelo verde no tenía un kirk. Lo había visto ser tratado como alguien sin kirk. Lo había escuchado. Lo había observado. Entonces, ¿por qué? ¿Siempre tuvo eso? ¿Lo ocultó durante toda la secundaria? Ryo no tenía respuestas, pero esa era la segunda vez que Izuku Midoriya lograba sorprenderlo. Capítulo 7. Nuevos desafíos. El tráfico en Musutafu se movía con normalidad cuando un rugido profundo resonó entre los edificios, haciendo que los pájaros levantaran el vuelo y los peatones se paralizaran. Quítense del camino. La gente corría en pánico por la avenida comercial, gritando mientras un masivo villano mutante, un hombre rinoceronte de más de 3 metros de altura, con placas óseas a lo largo de su espalda y un cuerno capaz de perforar el concreto, cargaba por la calle, destruyendo todo lo que tocaba. El rinoceronte rugió, empujando un coche con su hombro como si fuera un juguete. El vehículo giró 2 veces en el aire antes de estrellarse contra la pared de una tienda. Ja ja ja. Camino despejado para mí. Gritó, corriendo cada vez más rápido, el asfalto resquebrajándose bajo cada pisada. Death Arms apareció corriendo por la carretera parcialmente destruida, esquivando escombros, con la respiración pesada pero decidido. ¡Ey! Detente ahora mismo. Has herido a suficiente gente. El monstruo solo se rió, acelerando aún más. Ja. Atrápame si puedes, debilucho. Death Arms intentó acelerar, pero la diferencia de ritmo era enorme. El villano ya estaba casi 20 metros por delante. A este ritmo, no podré seguirle el paso. El héroe estaba sudando, exigiéndose el límite. Si llega a la autopista, tendremos docenas de bajas. Metros Lady apareció arriba, intentando cortarle el paso entre los edificios. Déjenmelo a mí. Anunció, gigante y segura. Lo agarraré por la front, crujido. ¿Eh? Se dio cuenta demasiado tarde. 2 edificios estaban más cerca de lo que esperaba. Sus caderas se encajaron perfectamente entre ellos, como un corcho atascado en una botella. ¡Oh, no! ¡No! Ahora no. Intentó liberarse, empujando contra las paredes con las manos. ¡Ah, maldita sea! Terminaré destruyendo los edificios si uso demasiada fuerza. Dentro de un apartamento en un 5º piso, un hombre de mediana edad abrió su ventana para ver el caos. Y se encontró con 2 toneladas métricas de nalgas gigantes bloqueando la mitad de su vista. Se congeló durante 3 segundos. Luego cayó de rodillas. Gracias, Dios. Por hacer de hoy el mejor día de mi vida. Metros Lady se ruborizó de ira. Te oí, idiota. Mientras tanto, el villano rinoceronte, completamente ajeno al drama colosal que ocurría encima de él, seguía acelerando por la calle. Death Arms continuaba luchando por alcanzarlo. No, llegaré a tiempo, el villano se rió, sintiendo la libertad al alcance de su mano, hasta que algo lo jaló violentamente hacia atrás. Jaja. Nadie puede detenerme. Fue entonces cuando algo agarró su tobillo. De repente. Con firmeza. Como un lazo. ¿Eh? Un segundo después, otro par de brazos elásticos envolvieron su pecho. Luego sus muslos. Luego su cintura. ¿Qué? E inesperadamente, comenzó a deslizarse hacia atrás como si alguien lo estuviera recogiendo. Los ojos de Death Arms se abrieron de par en par. ¿Qué, demonios? Al otro lado de la calle, anclando su torso elástico alrededor de un tronco de árbol, estaba Elastigirl, estirada, firme, con la expresión concentrada. «Oh, ahora», gritó, tirando aún más fuerte para reducir el impulso del villano. El rinoceronte rugió, todavía tratando de entender lo que lo estaba restringiendo. ¿Qué es esto? Suéltame, no terminó la frase antes de escuchar un silbido metálico cortando el aire. Clan. Una tapa de alcantarilla voló como un disco de acero, golpeando el lado de su cabeza con fuerza brutal.
El mutante cayó al instante, colapsando de lado con un tut que hizo temblar el suelo. Más adelante, en el lado aún intacto de la avenida, Mr. Increíble bajó su brazo extendido y se rodó el hombro con un pequeño crujido. MMM. Mi puntería sigue siendo buena después de todos estos años. Él sonrió. La gente comenzó a vitorear inmediatamente. Son ellos. Los héroes americanos. Dios mío, son realmente increíbles. Los vi en las noticias. Esa es Elastigirl. Y ese tipo grande es Mr. Increíble. Nos salvaron. The Atarm se detuvo, con las manos en las rodillas, recuperando el aliento, pero sus ojos estaban pegados a la pareja. Gracias a Dios, aparecieron. Se acercó lentamente, todavía aturdido. Se han vuelto muy famosos por aquí estas últimas semanas. Elastigirl se encogió a su tamaño normal, Bob dejó la tapa de alcantarilla y los dos intercambiaron una sonrisa de confianza. The Atarms todavía no podía decidir si estaba impresionado, o preocupado de estar siendo reemplazado por los llamativos héroes extranjeros. Aizawa reunió a todos los estudiantes justo después de que terminaran las pruebas. Todos estaban sudados, sin aliento, o zumbando de emoción o de mal humor por sus propios resultados. Levantó una tableta y proyectó en la pantalla holográfica sobre el campo la lista completa de clasificaciones. Escuchen. Aquí está la clasificación final basada en su rendimiento. Observen con atención. La tabla brilló en el aire. Rito Takeda Par Momo Yaoyorozu Shoto Todoroki Katsuki Bakugo Tenya Ida Fumikage Tokoyami Mezo Shojima Shirao Ojiro Eijiro Kirishima Mina Asido Ochako Uraraka Rikido Sato Tsuyu Asui Yuga Oyama Anta Sero Denki Kaminari Kyoka Hiro Toro Agakure Izuku Midoriya. La clase se quedó en silencio durante unos segundos mientras todos procesaban la clasificación. Bakugo rechinó los dientes al ver a Dash justo debajo de Ryo pero por encima de él. Esta lista está mal. No hay manera de que ese rubio de piernas flacas. Dash infló el pecho, orgulloso. Segundo lugar. Casi consigo el primero. Estuve tan cerca, amigo. Ryo bostezó. Felicidades, supongo. Midoriya, por otro lado, se encogió, temblando al ver su nombre hasta el fondo. Último. Ajaja, realmente voy a... Aizawa cortó su autocrítica con una mirada fría. Y antes de que cualquiera de ustedes comience a entrar en pánico a ser dramático, todo ese asunto de la expulsión era una mentira. Todos se congelaron. ¿Una mentira? Ida abrió mucho los ojos, escandalizado. Sensei, eso es altamente antiético. Estaba destinado a motivarlos, respondió Aizawa sin remordimiento. Y funcionó. Kaminari cayó de rodillas. Amigo, casi lloro. Agakure dejó escapar un suspiro de alivio. Pensé que había perdido mi lugar por completo. Midoriya prácticamente se derritió en el suelo, sintiendo que su alma regresaba a su cuerpo. Gracias a Dios, Aizawa deslizó la tableta en el bolsillo de su abrigo. Al final, todos pasaron. Y felicidades a los que están en la cima, aunque algunos de ustedes claramente rompieron equipo innecesariamente. Ryo desvió la mirada, incómodo. ¿Y tú? Aizawa señaló a Dash, cambiando al inglés para el rubio. La próxima vez, intenta no correr tan rápido. Dash sonrió con inocencia. Intentaré no, quiero decir, intentaré intentarlo. El profesor suspiró como si ya estuviera cansado de todo el año escolar. En fin. Tienen el resto del día libre. Mañana, comenzaremos algo más parecido a lo que realmente exige un curso de héroes. Y con eso, Aizawa se dio la vuelta y comenzó a marcharse, dejando atrás una clase ruidosa y emocionada, que estalló en murmullos eufóricos, y en segundos, se habían formado dos pequeños torbellinos de personas alrededor de Ryo y Dash. Amigo. ¿Cómo hiciste eso? Eso fue increíblemente varonil. Rompiste el medidor. Dash. Tu carrera pareció sacada de una película, hombre. Ryo sintió que su párpado temblaba. Estaban tan cerca que apenas podía respirar. Manos señalando, preguntas disparándose desde todas direcciones. Kirishima le dio una palmada en el hombro con tanto entusiasmo que casi lo derriba. Eso fue tan badass. Eres una bestia, hermano. Dash, mientras tanto, se quedó paralizado en medio de su propio círculo, con los ojos muy abiertos y una sonrisa nerviosa. Chicos. Yo no entiendo lo que están diciendo. Kaminari se inclinó, tratando de ayudar. Tú, eres, Fasto. Dash parpadeó. Eso no es, está bien, amigo, gracias por intentarlo. Zero también lo intentó. Buen, Ran. Muy, espedo. El rostro de Dash decayó. Bien, ahora solo están mezclando palabras al azar. Momo finalmente se abrió paso entre ellos, caminando con calma.
Dash, están impresionados con tu velocidad. Y están preguntando cómo te las arreglas para mantenerte estable cuando corres más allá de la barrera del sonido sin perder el control. Dash exhaló aliviado. Por fin. Alguien más que hable inglés correctamente, por favor, sé mi amigo. Mientras tanto, Ryo intentó dar 2 pasos hacia atrás, solo 2, pero alguien siempre se movía a su camino. ¿Cómo funciona tu Kirk? ¿Cuál es el límite de tu Kirk? Amigo, tu Kirk se parece mucho al de All Might. Tus ojos se ven geniales cuando usas tu Kirk. ¿Tienes novia? La última pregunta hizo que Ryo finalmente se quebrara. Levantó las manos bruscamente, abriendo espacio con su cuerpo. Suficiente. Están demasiado cerca, maldita sea. La clase se congeló por un momento, sorprendida por el tono brusco, no agresivo, solo agotado. No quiero hablar. Quítense de mi camino. Se abrió paso a la fuerza a través de la multitud todavía confundida, ignorando llamadas, cumplidos y preguntas. Caminó rápido, pasos firmes, la irritación clara en su rostro. Mientras el polvo emocional dentro de él finalmente comenzaba a asentarse, levantó la vista. Y casi choca con Todoroki. El chico de 2 tonos estaba justo en medio del pasillo, silencioso, observándolo con una calma fría que contrastaba con la ruidosa clase detrás de ellos. Una mirada analítica, profunda, casi clínica. Por un breve momento, menos de un segundo, los ojos de Ryo se encontraron con los suyos. No se intercambiaron palabras. Ni saludo. Solo un reconocimiento mutuo de algo que ninguno de los dos podía describir. Ryo inmediatamente desvió la mirada, pasando junto a él sin dudar, como si la presencia del chico fuera solo otro obstáculo en su camino. Todoroki giró lentamente la cabeza para seguir su partida, sus ojos entrecerrándose pensativamente. Se parece un poco a mí, murmuró para sí mismo, sin poder explicar la extraña sensación que le molestaba en el fondo de su mente. No, debe ser solo mi imaginación. Pero la línea tensa en su rostro sugería que no lo creía del todo. Mientras Ryo continuaba su camino hacia el aula, Todoroki permaneció allí, inmóvil, como si intentara descifrar un rompecabezas que solo se complicaba más después de ese breve encuentro. El final de las primeras clases llegó como un suspiro colectivo de toda la clase, pero para Ryo fue solo otro peso presionando su cuello. Salió del aula sin mirar a nadie, ignorando a Dash que intentaba alcanzarlo, ignorando a Midoriya que lo llamaba desde lejos, e incluso la curiosidad silenciosa de algunos compañeros de clase. Solo quería ir a casa. El camino de regreso a su apartamento fue rápido, casi automático. Cuando finalmente abrió la puerta y entró, apenas tuvo energía para cerrarla suavemente. Se cerró de golpe detrás de él, resonando por la habitación. Tan pronto como llegó al centro de la sala de estar, dejó caer su mochila con un fuerte tunk, y cayó con ella, de bruces, como un títere con las cuerdas cortadas. Horrible. El peor primer día de mi vida, murmuró, con la voz amortiguada contra el suelo frío. Se quedó allí, inmóvil, respirando pesadamente. En la secundaria, a nadie le importaba, y a él le gustaba así. Todo lo que tenía que hacer era quedarse callado, caminar en las sombras del pasillo, evitar hacer algo notable, y la gente simplemente se olvidaba de que existía. Ahora todo se había puesto patas arriba. Fue por culpa de esa maldita prueba. Gruñó contra el suelo, sus dedos curvándose contra la madera. Maldita sea, ese profesor también tiene parte de la culpa. Esa estúpida cosa de la expulsión, idiota, giró la cabeza hacia un lado, frustrado, antes de rodar lentamente sobre su espalda. Sus manos descansaron en su pecho mientras su respiración se calmaba. Miró al techo con una expresión vacía. Me dejarán en paz mañana. Susurró. No quiero nada de ellos. Ni amistad, ni peleas, ni hablar, nada. Solo, quedarme en mi rincón como siempre. El silencio que siguió fue denso, casi asfixiante. Miró al techo como si buscara una respuesta oculta en las imperfecciones de la pintura. Unos largos segundos después, dejó escapar un suspiro. Eso sonó exactamente como algo que diría un emo antisocial. Una mano se deslizó por su rostro, arrastrando su frustración con ella. Sí. Estar solo está bien, pero sonar como un emo. No. Con un movimiento decisivo, se sentó. Luego se puso de pie, crujiendo su cuello y sacudiéndose la ropa arrugada sin mucho cuidado. Se arrastró hasta la cocina, abriendo la nevera sin mucho entusiasmo. Bien. Será mejor comer algo para desestresarme, refunfuñó. Y comenzó a buscar algo para preparar, sin desear nada más que un poco de normalidad para compensar el terrible día. Ubicación. Central Park, Nueva York. Central Park estaba tranquilo esa tarde soleada.
Los árboles altos proyectaban sombras frescas sobre las mesas de picnic, los niños corrían por el césped, y un hombre con cabeza de chihuahua paseaba tranquilamente mientras guiaba a su diminuto chihuahua con una correa azul. El mutante inclinó la cabeza, sus orejas temblando ligeramente. Algo andaba mal con el cielo. Sobre las copas de los árboles, un avión, no, una aeronave extraña, sin ventanas y con un vientre esférico, cruzó el aire con un zumbido pesado que chocaba con la atmósfera pacífica. ¿Qué diablos?, murmuró el hombre perro, arrugando el hocico. La aeronave dio una sacudida. De repente, cambió de dirección bruscamente, como si hubiera perdido el control por completo. La nariz se inclinó hacia abajo y comenzó a caer. La gente alrededor se detuvo para mirar al cielo antes de entrar en pánico por lo que vieron. Los padres agarraron a sus hijos, las parejas retrocedieron tambaleándose, y todo el parque estalló en caos mientras el sonido de la aeronave descendente resonaba entre los árboles. En las cuadras circundantes, los peatones se detuvieron frente a las pantallas de los edificios. Las transmisiones locales cambiaron automáticamente a imágenes aéreas capturadas por un pequeño equipo de noticias dentro de un helicóptero. Imágenes temblorosas que mostraban la aeronave cayendo en picado hacia el parque. Dios mío. Va a estrellarse allí. Corran. Corran. Pero antes de que el desastre pudiera desarrollarse, algo más rápido que la aeronave apareció. Una figura con una capa roja cortó el cielo, brillando como un cometa. Captain Celebrity. Gritaron varios espectadores a la vez. El héroe profesional no. 2 de Estados Unidos voló debajo de la aeronave, colocando sus manos bajo el vientre esférico y bloqueando el colosal peso sobre sus hombros como si estuviera atrapando un edificio que se derrumba. Empujó su cuerpo contra la caída, ralentizándola metro a metro, hasta que sus pies casi tocaron el borde de la gran fuente central del parque. El agua salpicó bajo la presión del descenso detenido. La gente miró en shock, luego la alegría floreció en sus rostros. Los aplausos estallaron junto con gritos de alivio. Captain Celebrity. Salvó a todos. Te amo, Celebrity. Él mostró una amplia sonrisa, levantando la barbilla con un encanto arrogante. Su brillante sonrisa blanca resplandecía incluso más que la luz del sol que se filtraba a través de los árboles. Siempre es un placer salvar a mis fans, dijo, guiñando un ojo y haciendo una pose. Pero no notó el creciente crujido metálico sobre su cabeza. Creaak. La aeronave tembló. Los aplausos se convirtieron en gritos cuando 2 piezas masivas de metal se rompieron, estrellándose, aplastando bancos, arrancando árboles y levantando polvo y pánico en todas direcciones. Captain Celebrity se congeló por un instante. ¿Qué? Antes de que pudiera terminar, algo salió disparado del vientre de la aeronave. Una garra mecánica articulada masiva que se abrió como una mandíbula y se cerró alrededor de su cintura como un juguete. ¡Ey, ey, wow! Luego lo arrojó a través de la calle, directamente contra un edificio administrativo. El impacto destrozó ventanas, arrancó paredes y lo lanzó a través de habitaciones, escritorios y particiones, dejando un rastro de destrucción hasta que finalmente se detuvo, medio enterrado en los restos de una oficina. De vuelta en el parque, el objeto, ahora claramente una esfera metálica con 6 garras retráctiles, golpeó el suelo, hundiéndose en la tierra bajo su peso. Las garras se retrajeron con un clank, la carcasa se reajustó y una cámara montada en la parte superior se elevó, girando para observar todo a su alrededor con un frío resplandor rojo. Los ciudadanos se congelaron por un segundo antes de huir desesperados. En el edificio, Captain Celebrity se quitó los escombros de encima, sacudiéndose el polvo de la capa mientras intentaba recuperar la compostura. Escuchó un pequeño gemido a su derecha y giró la cabeza. Una joven, bonita, con el pelo recogido, las gafas colgando torcidas en su rostro, lo miraba con miedo. Su cerebro se reinició al instante. Ah, sí. Prioridades. Se enderezó rápidamente, se arregló el cabello, se sacudió el polvo de su uniforme parcialmente sucio y adoptó su pose heroica clásica. Pecho fuera, sonrisa confiada, mano en la cadera. Mis disculpas por el incidente, encantadora dama. Fui sorprendido por una cosa, dijo, inclinando su rostro en el ángulo perfecto. Me rascó un poco el brillo, pero ya sabes cómo es. Hizo un guiño exageradamente encantador. Celebrity siempre encuentra la manera de volver a brillar. La mujer parpadeó, demasiado confundida para responder. Luego se dio la vuelta, saludó y salió volando por la ventana destrozada, dejando hojas de papel a la deriva detrás de él. Capítulo 8. Encuentros no deseados.
El pasillo blanco tenía ese olor frío desinfectante que siempre hacía que el pequeño Ryo sintiera que estaba en un lugar donde nadie respiraba de verdad. Se sentó en un banco de metal demasiado frío para un niño de 6 años, sus diminutas piernas balanceándose sin ritmo, sus ojos fijos en el suelo como si pudiera abrir un agujero en él y desaparecer. Sus dedos agarraban la tela de sus pantalones cortos, y su rostro, ya a esa edad, tenía un vacío que no pertenecía a un niño. Cansado. Sin vida. Y apagado. Al otro lado de la puerta, el médico jefe discutía con los padres de otro niño. La madre de Ryo se había ido a atender algo de papeleo en otra sala. Él se quedó allí solo, como siempre lo hacía. Y entonces, toc toc toc, pasos ligeros, casi saltarines, se acercaron. Ryo solo se dio cuenta cuando algo se deslizó en su visión periférica. Una pequeña cabeza rubia ceniza con 2 moños desordenados, varios mechones sueltos y una sonrisa que parecía demasiado grande para un rostro tan diminuto. La niña se detuvo justo a su lado en el banco, tan cerca que Ryo se puso rígido como una lámina de hierro. Ella inclinó la cabeza, sus ojos amarillos brillando con una curiosidad desarmante y ligeramente inquietante. «Hola», dijo de repente. «Pareces triste». «¿Por qué estás triste?» Ryo ni siquiera levantó la mirada. «Y yo no lo estoy», murmuró nerviosamente, incómodo con el encuentro repentino. Ella soltó una risita suave. «Sí, lo estás». Él apretó los labios. La niña se inclinó más, demasiado cerca, y apoyó los codos en sus rodillas, su rostro a solo unos centímetros del suyo mientras intentaba mirar dentro de sus ojos. «¿Cómo te llamas?» «Yo soy Toga». «Pero la gente de aquí me llama», inclinó la cabeza, pensando por un momento, 29, algo, es un poco feo, ¿verdad? Ryo tragó saliva. No quería hablar. No quería a nadie cerca de él. «No te acerques a mí», murmuró, levantando finalmente la mirada. Sus ojos estaban vacíos, opacos de una manera en que los de ningún niño deberían estar. Pero la niña sonrió aún más ampliamente. Como si él acabara de invitarla a jugar. «¿Por qué no?», preguntó, inclinando la cabeza de nuevo, sus moños balanceándose. Ryo dudó por un segundo. No quería asustarla, no quería lastimarla, no quería hablar, no quería nada. «Soy peligroso», susurró. Esperaba que ella retrocediera. Que hiciera una mueca. Que se fuera como los demás. Pero ella solo soltó una pequeña, linda, risita. «Oh, yo también», gorjeó, dando ligeras palmadas. «Mira, la señora de ahí dijo que mi Kirk es un poco aterrador. Pero creo que es genial». Hizo un puchero. «No me dejan jugar con los otros niños porque me dan ganas». Ryo parpadeó lentamente. «¿Ganas de qué?». Ella abrió una sonrisa que era dulce y equivocada. «De morder». Él se congeló al instante, sus hombros encogiéndose sutilmente. «No me muerdas». «No lo haré», dijo rápidamente, levantando las manos. «No pareces sabroso». «Gracias». Ella lo miró con la cabeza ladeada, estudiando cada diminuto detalle de él de una manera que incomodó al niño. De repente, se inclinó hacia adelante de nuevo, demasiado rápido, y Ryo casi contuvo la respiración. «Tus ojos son bonitos», susurró. «No son bonitos». «Sí, lo son», insistió. «Te ves triste. Aterrador, pero fuerte». «Me gusta eso». Ryo no supo cómo responder a eso. Así que simplemente giró el rostro. Toga balanceó sus piernas en el banco, sus zapatos golpeando ligeramente el metal. Lo observó como si fuera un animal nuevo en un zoológico, sin juicio, solo pura fascinación. «¿Tú también estás solo aquí?», preguntó. «Mi mamá está ocupada». «La mía también». Ella suspiró, luego sonrió de nuevo. «Entonces, podemos esperar juntos». «No quiero hablar». «Está bien», dijo alegremente. «Yo hablaré por los dos». Ryo dejó escapar un suspiro pesado, derrotado. «Genial», murmuró, absolutamente sin entusiasmo. Ella se rió entre dientes, complácida de haber ganado. «Oye», lo llamó de nuevo, girándose hacia él. «¿Podemos ser amigos?». Los ojos de Ryo se abrieron por un instante, un microsegundo de sorpresa genuina deslizándose a través de su máscara apática antes de que la tensión se apoderara de él nuevamente. No podemos», murmuró, tratando de esquivar el tema con miedo. «Sí, podemos», dijo simplemente, como si fuera la cosa más obvia del mundo. «Decidí que quiero ser tu amiga, así que ahora soy tu amiga». Él frunció el ceño. «Pero no funciona así». «Claro que sí», insistió. «No me tienes miedo como los demás, pero tienes miedo de asustarme». «No te gustará estar cerca de mí, pero yo quiero», respondió ella, sonriendo como si eso lo resolviera todo.
El silencio se instaló. Tenso de su lado, cómodo del de ella. Toga balanceó sus piernas de nuevo, tarareando suavemente. Luego inclinó la cabeza. Eres muy amable. Incluso si te esfuerzas mucho en fingir que no lo eres. Ryo desvió la mirada al suelo, sin estar seguro de qué hacer con eso, pero extrañamente, no le dijo que se fuera de nuevo. Y Toga, notando eso, sonrió de una manera mitad adorable, mitad inquietante, permaneciendo sentada justo a su lado. Pero entonces... Rin, rin, rin. El sonido agudo cortó el silencio del pequeño apartamento como una cuchilla. Ryo abrió los ojos lentamente, sus pupilas todavía pesadas, aferrándose a un sueño que se sentía más real que la habitación sofocante a su alrededor. La alarma siguió sonando en la mesita de noche hasta que se acercó y la apagó con un toque rápido. Durante unos segundos, largos, profundos, silenciosos, permaneció acostado boca arriba, simplemente respirando. El techo desconchado se veía igual que siempre, pero la sensación dentro de él pertenecía a otro tiempo. Un tiempo que nunca visitaba voluntariamente, pero que a veces su cerebro insistía en devolverle. Llevó una mano a su frente, sus dedos presionando ligeramente contra su piel mientras el eco del recuerdo aún vibraba en su mente. El pasillo blanco, el banco frío, y esa niña con ojos dorados y una sonrisa torcida demasiado grande para ser normal. Ryo exhaló lentamente. Hace mucho tiempo que no la veo, murmuró, su voz ronca por el sueño y por el peso del pensamiento. El apartamento estaba demasiado silencioso, tan silencioso que su propia voz sonaba extraña en él. Me pregunto, comenzó en un susurro que casi se quebró, si a ella le va mejor que a mí. Ryo llegó a la puerta del agua con la misma energía que un asalariado en una semana difícil. Era solo su segundo día en esta escuela, sin embargo, ya se sentía como una eternidad. Sus pasos eran pesados, su cuerpo aún recordaba la tensión del día anterior. El pasillo que conducía a la clase 1, se sintió más largo de lo que debería. Cuando finalmente entró, aún no había nadie allí, solo el olor a aula recién limpiada y el eco distante de pasos en el pasillo. Por fin, murmuró, arrastrándose a su escritorio. Empujó su mochila debajo sin mucha ceremonia y se dejó caer en la silla, apoyando la cara en su brazo. Sus ojos se quedaron fijos en la pizarra sin verla realmente. Solo vacío. Un vacío cómodo que agradeció. Poco a poco, los estudiantes comenzaron a entrar, pero para su sorpresa, mantuvieron una distancia respetuosa. Después del caos social de ayer, parecía que toda la clase había decidido tratarlo como un animal salvaje que no debía ser provocado. Perfecto. Un regalo maravilloso de los cielos para él. Esto sí que está bien, nadie molestándome, nadie respirándome en la nuca, si sigue así, pasaré este curso en paz. Pero solo tomó unos 10 minutos para que esa paz se evaporara tan rápido como había aparecido. Giró los ojos hacia la derecha, donde podía escuchar un coro irritante de voces. Dash estaba completamente rodeado. Kirishima, Ashido, Kaminari, Zero, Uraraka, Tsuyu, y prácticamente la mitad de la clase estaban alrededor del americano como un enjambre. Las preguntas en japonés volaban desde todas direcciones. ¿Cuál es el nombre de tu Kirk? ¿Alguna vez has participado en un torneo? ¿De verdad los americanos comen panqueques para el desayuno? El pobre Dash intentaba seguir el ritmo, sus ojos revoloteando de un rostro a otro. Estaba sudando. Perdón. ¿Uno a la vez? No, no puedo, ¿qué? Era un caos amigable, pero caos al fin y al cabo. Momo, sentada cerca, ya estaba sin aliento de tanto traducir. Cálmense, uno a la vez. Suplicó, levantando las manos. Lo que Kaminari quiso decir fue espera, Dash, te está preguntando sobre tu Kirk. Y Kirishima, preguntaste sobre torneos, ¿verdad? ¿Ha sido, panqueques? ¿En serio? ¿Qué? Se rió Ashido. Tengo curiosidad. Momo suspiró profundamente y continuó traduciendo lo mejor que pudo, girando la cabeza de lado a lado como una máquina automática. Dash intentó mantener una sonrisa educada, pero sus hombros estaban tensos. Todos son tan ruidosos, murmuró, casi suplicando. Chicos, más despacio, por favor. La peor parte fue que algunos de ellos intentaron ayudar. Intentaron. Kaminari se inclinó y dijo. Hola, Daso. ¿Te gusta, comida japonesa? Kirishima intentó. Tú rápido. Muy rápido. Varonil. Ryo cerró los ojos por un momento, derrotado por asociación. La paz estaba muerta. Enterrada. Sin posibilidad de resurrección. Por el amor de Dios, murmuró, levantando la cabeza y mirando al techo.
Ruido a primera hora de la mañana, incluso consideró levantarse e ir al pasillo solo para tomar un poco de aire, pero antes de que cualquier movimiento fuera posible, la puerta del aula se deslizó con un clac seco. Y eso fue suficiente. Una voz arrastrada, soñolienta y de cero tolerancia resonó. Siéntense. En un instante, toda la clase se congeló. Al siguiente, todos corrieron a sus escritorios como si las sillas fueran botes salvavidas. Dash prácticamente saltó a su propio escritorio, como si acabara de escapar de un terremoto. Aizawa entró con su habitual cara de no dormir y no fingiré que estoy bien, sosteniendo un café en una mano y arrastrando los pies. Toda la sala se quedó en silencio. Maravillosamente, perfectamente, deliciosamente silencioso para Ryo. Ryo cerró los ojos por un momento, finalmente relajándose desde que llegó. Gracias, Aizawa. Después de las clases regulares seguidas del almuerzo, llegó el mediodía, y comenzaría la clase que casi todos habían estado esperando. Estudios fundamentales de héroes. La clase 1A estaba viva con murmullos y susurros sobre lo que vendría. Algunos estudiantes no podían dejar de mirar la puerta, ansiosos, hasta que una voz familiar cortó el parloteo. Viniendo por la puerta como una persona normal. Olmigt entró, imponente, con esa sonrisa exagerada y esa postura excesivamente heroica. Su capa azul se balanceó detrás de él, y los ojos de toda la clase se abrieron de par en par. Olmigt. Wow. Realmente es él. Ese es el uniforme de la Edad de Plata, ¿no? Dios mío, me da escalofrío solo mirarlo. Dash casi perdió el aliento, sus ojos brillando de emoción. Nunca había visto a Olmigt de cerca y estaba totalmente impresionado. Es real, realmente estoy viendo a Olmigt. Murmuró, casi sin aliento. Yak va a estar tan celoso cuando se lo cuente. La atronadora voz de Olmigt resonó por la sala. Ja ja ja. Bueno, clase, sé que todos están emocionados, pero hoy no estoy aquí como un héroe famoso, hoy soy su profesor. Y vayamos directo al grano. Hoy tendremos un entrenamiento de combate. La sala explotó con energía. Todos se pusieron de pie, riendo y charlando, Bakugo mostrando una sonrisa confiada, Izuku prácticamente vibrando de emoción, Todoroki manteniendo su habitual expresión seria, y Dash casi temblando de anticipación. Y para que coincida con su primera sesión de entrenamiento, hemos preparado los trajes de héroe que diseñaron para complementar sus quirks. Sus trajes de héroe. Cajas metálicas comenzaron a abrirse a lo largo de las paredes traseras, haciendo pops y crujidos que atrajeron la atención de todos. No puedo creer que vayamos a usar nuestros trajes de héroe. Esto va a ser increíble. La mayoría de los estudiantes se apresuraron a agarrar sus cajas y prepararse, pero Ryo permaneció sentado, observando tranquilamente la conmoción. Él no tenía una caja. De hecho, ni siquiera tenía un traje de héroe. Cuando Olmigt notó que Ryo aún no se había levantado, lo llamó. «Hey, joven Takeda. ¿No vas a agarrar tu traje de héroe?» Ryo lo miró con una expresión tranquila, ligeramente aburrida. «Todavía no tengo uno. Como que no he llenado el formulario de subsidio para trajes de héroe». Olmigt levantó una ceja, sorprendido, pero se rió con su risa fuerte y enérgica. «Ja ja ja. Está bien. Pero si tienes un plazo de 2 meses si mal no recuerdo, será mejor que te apures y des rienda suelta a tu creatividad, jovencito. Haz algo que se convierta en tu nueva identidad en la sociedad». Ryo hizo una mueca rápida, sin decir nada, pero aceptó las palabras internamente. Sabía que no tenía otra opción. «Entendido», murmuró para sí mismo, levantándose con calma y saliendo del aula, sin unirse a la emoción de la clase. Olmigt volvió su atención a la clase, ignorando la salida tranquila de Ryo. «Entonces, ¿todos listos? Reúnanse en el campo beta después de cambiarse. Hoy, aprenderán de primera mano lo que realmente significa ser un héroe». Después de aproximadamente media hora, casi toda la clase 1A se había reunido en el campo beta. El viento soplaba a través de las calles falsas del campo de entrenamiento urbano, y el sol se reflejaba en las fachadas metálicas de los edificios simulados. El ambiente parecía un pequeño pueblo tranquilo, a punto de despertar. Los estudiantes charlaban emocionados, comparando sus atuendos recién estrenados. «Me encanta tu traje, Mina. Te ves tan linda en él», comentó Toru, su voz brillante como siempre. Mina se llevó una mano a la cara, sonrojándose. «Jeje, gracias. Toru-chan, ¿por qué solo llevas guantes y botas?» «Ribbit?», preguntó Tsuyu, uniéndose a la conversación. «Bueno, ya que soy invisible, solo puedo usar mi quirk al máximo de esta manera», respondió Agakure, un ligero rubor flotando en el aire frente a ella.
Mientras tanto, Ryo finalmente apareció al final del camino del campo. A diferencia de la mayoría de los demás, solo vestía el uniforme de gimnasia estándar de la UA. El sol golpeaba ligeramente su corto cabello negro, sus ojos helados teñidos de verde, observando el campo por delante con indiferencia. Algunos compañeros de clase lo notaron desde lejos e intercambiaron miradas, murmurando en voz baja. ¿De verdad vino así? Murmuró Zero. Tipo raro, caminar y murmuró por lo bajo, demasiado curioso para admitirlo en voz alta. Mientras tanto, Dash estaba en el centro del grupo, emocionado y saludando a sus compañeros. Algunos de ellos, curiosos, comenzaron a elogiarlo. Hombre, te queda genial. Es simple y no se interpondrá en el camino de nada, solo tú y tu poder, dijo Kirishima con entusiasmo. E incluso se ve súper cómodo. Sin exceso de tela que obstaculice el movimiento, comentó Ojiro, examinando el atuendo con un ojo crítico pero respetuoso. Ryo caminó hacia una esquina del campo, moviéndose con pasos silenciosos y decididos, como si dijera silenciosamente que no quería ser molestado, e incluso los curiosos mantuvieron cierta distancia, observándolo desde lejos. El parloteo general continuó, aunque las miradas curiosas ocasionalmente se dirigían hacia él. Vamos, todos. Ahora es el momento de comenzar su entrenamiento de combate. La voz atronadora de All Might cortó el campo, haciendo que todos se enderezaran al instante. Los murmullos y las risitas se desvanecieron, y la atención de la clase se centró por completo en él. El héroe respiró hondo, ajustando su postura excesivamente heroica antes de comenzar a explicar lo que vendría a continuación. Hoy, vamos a probar no solo su fuerza, sino también su estrategia, trabajo en equipo y pensamiento rápido. Este ejercicio de entrenamiento será una batalla simulada entre héroes y villanos. Cada equipo tendrá la tarea de lograr objetivos específicos, y su éxito dependerá de su capacidad para cooperar y adaptarse bajo presión. Todo el grupo escuchó atentamente, aunque Ryo permaneció sentado con una postura relajada, los brazos cruzados sobre el pecho, solo ocasionalmente mirando el campo por delante. Muy bien, escuchen con atención, continuó All Might. Los héroes apuntarán a capturar a los villanos o recuperar el dispositivo nuclear escondido en algún lugar dentro del área de entrenamiento antes de que se acabe el tiempo. Por el contrario, los villanos ganarán si pueden aferrarse al dispositivo nuclear durante todo el tiempo o si logran neutralizar al equipo de héroes. Tengan en cuenta que la estrategia y la cooperación son tan importantes como el poder puro. Si actúan imprudentemente, pueden fallar independientemente de su fuerza individual. Caminó por el campo mientras explicaba, gesticulando grandiosamente. Recuerden, esto es una simulación, por lo que no hay peligro real, pero deben tratarlo como si fuera real. Piensen, planifiquen y actúen con decisión. Usen sus quirks sabiamente y no subestimen a su oponente. La clase intercambió miradas, algunos murmurando entre sí, discutiendo posibles combinaciones de estrategia, mientras que otros miraban ansiosamente a All Might. Dash prácticamente temblaba de emoción, apenas capaz de contener su impulso de empezar a correr y probar sus habilidades. Muy bien. All Might aplaudió, atrayendo la atención de todos. Ahora, formemos los equipos. Los asignaré para que cada equipo tenga un equilibrio justo de quirks y habilidades. Presten atención. Comenzó a anunciar los equipos, uno por uno, mientras los estudiantes se miraban, sonriendo y comentando rápidamente. Ryo solo inclinó ligeramente la cabeza cuando escuchó su nombre, rezando para que lo emparejaran con alguien que no fuera una de esas tres personas seguras. Como se enfrentarán en parejas o grupos pequeños, aquí están los equipos para el ejercicio de hoy. Equipo A. Denki Kaminari y Mezo Shoji. Equipo B. Fumikage Tokoyami y Dash Par. Equipo C. Anta Zero y Yuga Oyama. Equipo D. Katsuki Bakugo y Ochako Uraraka. Equipo E. Kyoka Hiro y Tenya Ida. Equipo F. Toro Agakure y Mina Asido. Equipo G. Masirao Ojiro y Eijiro Kirishima. Equipo H. Momo Yaoyorozu y Shoto Todoroki. Equipo I. Rito Takeda y Izuku Midoriya. Equipo J. Rikido Sato y Tsuyu Asui. Ryo sintió un ligero nudo en la garganta cuando se dio cuenta de quién sería su compañero. Miró a Midoriya, quien por alguna razón lo estaba mirando de vuelta. El chico de pelo verde se encogió ligeramente, levantó la mano con vacilación y saludó nerviosamente. Ryo suspiró por dentro, deseando, casi rogando al universo, que lo librara de esta situación. Antes de que pudiera reaccionar, All Might anunció los oponentes para su equipo. Ryo no necesitó escuchar los nombres de los equipos para sentir que la tensión aumentaba. Héroes del equipo IVS. Villanos del equipo D. Héroes del equipo AVS. Villanos del equipo G. Héroes del equipo CVS.
Villanos del equipo B, héroes del equipo HVS. Villanos del equipo E, héroes del equipo JVS. Villanos del equipo F. Fue como si el universo le hubiera asestado un golpe directo en el estómago. Ellos irían primero. Midoriya a su lado respiró hondo, tratando de parecer confiado, pero era evidente que estaba nervioso. Ryo simplemente se quedó quieto, mirando la mesa frente a él, su expresión inexpresiva diciendo todo sobre su estado interior. Tienes que estar bromeando. Fin del video. Con esto terminamos el video. Recuerden suscribirse y dejar su like para que mi contenido pueda llegar a más personas. Si quieren ver las nuevas historias y las continuaciones de las demás teorías primero que nadie, pueden visitar mi Patreon, para apoyarme y poder mejorar la calidad de mi contenido, por el precio de $2 por mes, y poder ver todas las teorías que quieras. Link en mi perfil y en la descripción del video. Sin más que decir, me despido. Chao.